Bueno, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 15. Recuerden que no es importante, no es fundamental que nosotros leamos todo un capítulo en un solo momento, ni que leamos toda la Biblia. Lo importante es que nosotros analicemos frase por frase y allí nosotros podamos entender y analizar qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque no es leer por leer, es alimentarnos de esa palabra que el Señor nos trae, esa palabra con el que el Señor nos alimenta. Es como ese maná espiritual. Entonces debemos analizarlo frase por frase y dejar que nos transforme. Dice el capítulo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Observamos que casi siempre que empezamos el Evangelio, dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Y no solamente en aquel tiempo, el Señor hoy nos sigue hablando a nosotros de distinta manera, a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, a través de las Escrituras, a través de un familiar, a través de un amigo que quiera aconsejarnos u orientarnos a algo positivo por el camino que nosotros debemos andar, que debemos caminar en aquel tiempo. Y hoy nos sigue hablando el Señor a nosotros. Cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu de Dios, el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Vea, está hablando allí del testimonio. Para uno dar testimonio de algo o para dar testimonio de alguien, es necesario que uno haya estado en ese lugar, que haya estado en ese sitio, que haya compartido con esa persona. Es la única forma de uno poder dar un testimonio verídico, un testimonio verdadero. Lo demás sería mentira. Hay testimonios simplemente aparentes. Esa persona o no ha estado allá o no ha compartido con ese alguien. Entonces no es válido ese testimonio. Para que sea válido un testimonio es necesario que nosotros hayamos estado con Él. ¿Y uno cómo está con Dios? ¿Uno cómo está con Jesús? Cuando uno realmente no solamente analiza y escudriña las Escrituras, sino que es obediente a sus mandatos. Cuando uno es humilde y cuando uno es generoso en la obediencia, en lo que Él nos pide a nosotros. Pero nosotros muchas veces hacemos nuestra voluntad. Queremos analizar las Escrituras a nuestro modo. Y no es a nuestro modo, es al modo de Jesús, con humildad. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Entonces, llegará el tiempo en que los expulsarán de las sinagogas. Bueno, de pronto nosotros no vayamos a una sinagoga allí a dar testimonio o a hablar de las Escrituras o a explicarlas, pero sí podemos llegar a un conocido, a un amigo, a una pareja, a una familia, y podremos llegar allí y dar testimonio de Jesús, hablarles de a poquitos de Jesús, una orientación, una guía, un llamado de atención con cariño, de pronto que la situación que están viviendo no es la correcta, no es agradable a Dios. Entonces nos rechazarán, no tanto a nosotros, sino las palabras que nosotros decimos, que no son palabras nuestras, sino que son palabras venidas del cielo, palabras venidas de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos también rechazamos a aquella persona que nos quiere aconsejar, que nos quiere orientar, que nos quiere mostrar el camino correcto?
Pero nosotros, dentro de nuestro orgullo y dentro de nuestra soberbia, muchas veces no queremos escuchar. Queremos que la soberbia nuestra sea la que gane, que las palabras nuestras, así nosotros en el fondo sepamos que son equivocadas, no queremos que nos las cambien, sino que queremos que sigan nuestro consejo, nuestras orientaciones. Entonces, debemos ser humildes para que el Señor entre en nosotros, para que nos transforme. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Entonces, el Señor dice, hay una frase importante. Esto lo hacen porque no han conocido ni al Padre ni a mí, lo dice Jesús. Es decir, si uno no analiza lo que el Señor quiere de nosotros, realmente si no lo analizamos a profundidad, si no somos conscientes de que nosotros ofendemos a Dios permanentemente en el hermano, en el conocido, en el prójimo, en los actos que nosotros hacemos, ofendemos a Dios. Esto lo hacemos, dice Jesús, porque no lo hemos conocido. Y no lo hemos conocido porque no lo hemos seguido. Y no lo hemos seguido porque no hemos analizado las Escrituras. Y no las analizamos porque nosotros vivimos en un mundo a las carreras, en que primero vienen las cosas del mundo, las cosas materiales, y las espirituales las desechamos. Las espirituales no las tomamos. O si las tomamos a las carreras, a los afanes. Y eso no alimenta nunca. Eso no alimenta el espíritu. Eso no alimenta el alma. Eso no alimenta el espíritu positivamente. Así es que tenemos esa obligación de conocer a Dios, de analizar qué es lo que el Señor quiere de nosotros. No nos descuidemos.